noches, buenos días, buenos todos, dependiendo de cuándo nos estén oyendo y en dónde. Eso sí, tienes razón. Y ya habíamos quedado que solo voy a decir hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Y quisiera yo empezar el programa de hoy. Les quiero recomendar, vi esta semana un programa de Samantha Rodríguez, The Voice of Silence. No sé si, La Voz del Silencio. No sé si tú lo viste, Daniel. No, lástima. Samantha, ¿mandé? No. Samantha entrevistó a un, si no me equivoco, a un párroco. Sí, a un párroco que tiene una casa hogar en Haifa para gente que sobrevivió al Holocausto. Es decir, una casa de gente mayor. De veras, muy interesante el programa. Véanlo, porque si no lo ven, digo, no se los voy a echar a perder. Es muy interesante lo que se habló, cómo se maneja ese lugar, bla, 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 bla. De veras vale la pena y yo quería empezar el programa recomendándoles que vean este programa. De veras vale la pena. Pues de un poco más, sin echárselos a perder. El cura termina convirtiéndose, los sobrevivientes terminan comiendo en un seder de paisaje. Agrégale algo más. ¿Qué inventas? ¿Qué estás inventando? No sé, algo para que sea emocionante. Entonces digan, ay, yo quiero ver el programa. Se convierte el cura, no se convierte, se enamora de una sobreviviente. No, Daniel. Entonces diles, ¿qué pasa? Es algo serio, es algo que de veras vale la pena escuchar sus comentarios y lo que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial. Mira, yo siempre he sido de la opinión que quien olvida la historia, quien no la estudia, quien no aprende del pasado, va a cometer los mismos errores. Hoy vamos a tener una lección dramática de eso en Efemérides. No me digas. Bueno, sí. Por el momento yo quiero verdaderamente recomendarles, por favor, vean ese programa, vale la pena. Samantha. Yo te puedo agregar que participé en otro programa de Samantha. ¿Cuál? Pero los hice enojar, porque era un programa sobre Gilberto Bosques, el cual fue quien salvó a más de 40,000 republicanos trayéndolos a México. Ajá. Pero en el programa insistían en tratar de hacerlo un héroe justo entre las naciones y cuantas cosas, cuando Gilberto Bosques no movió un dedo fuera de lo que tenía, que era su trabajo específico para salvar a ningún judío ni a ninguna persona realmente. Fue un burócrata que cumplió bien con su trabajo y como eso, qué bueno. Pero se enojaron conmigo porque cómo me atrevo a decir eso cuando lo importante, y ese es el punto en este programa y en todos los demás, es que la hipérbole no sirve de nada. Si queremos decir la verdad, tenemos que decir la verdad. Y decir la verdad no es falta de respeto ni es nada. Entonces es la verdad, porque si nosotros exageramos a la hora que alguien nos ataque, va a usar nuestras exageraciones para demostrar que somos tan mentirosos como el que nos quiere atacar. Entonces, mi insistencia fue, sí, Gilberto Bosques fue un gran diplomático, fue muy lo que sean, pero Gilberto Bosques no se salió para nada del script que tenía que hacer. Respondió muy bien a las provocaciones de la guerra, bla, bla, bla.
fue arrestado y vivió muy mal en el Ritz-Carlton de Nuremberg con un montón de gente, luego le dieron un castillo, o sea, sufrió de una manera dramática. Salvó a 40,000 personas. Entre esas 40,000 personas había unos judíos, pero todos los que estaban como judíos eran porque eran republicanos y estaban luchando en la guerra de España o estaban en los campos de republicanos que creó la República Francesa, no porque eran judíos. En cambio, cuando dicen es que hizo todo lo que podía, no, no es cierto. El cónsul de El Salvador, el cónsul de Japón y ni hablar del cónsul de Suecia demostraron que a pesar de las condiciones que les pusieron sus gobiernos de que no hiciera nada de esto, sí lo hicieron y pudieron salvar a un montón de gente. Entonces, nada más para guardar las perspectivas, los programas de esta niña son muy importantes, son muy buenos y los tenemos en Voces Hispanas y los tenemos en Diario Judío. Nada más, cuando oigan hablar de Gilberto Bosques, pónganlo en la perspectiva correcta. Un buen burócrata, cumplió con su trabajo, bravo, bravo, no es un héroe. Yo no estaba hablando de Gilberto Bosques. No, pero él ya tuvo los 2 programas esta semana. Y si tú hablaste de uno y no nos quisiste decir en qué termina la historia de locura con las sobrevivientes, yo hablo del segundo. Un momentito, yo no hablé de Gilberto Bosques. No, claro que no leí yo. Pero Daniel, perdón, pero Daniel no podía dejar pasar la oportunidad de sacar. Gracias. Él sí me comprende. El programa que habla mi mamá, que habla esta semana, fue un programa de la Iglesia de la Embajada Católica de Jerusalén, ¿sí? Que tienen una casa en Haifa, donde hoy en día tienen alrededor de 100 sobrevivientes del Holocausto, una casa de reposo, que ayudan, apoyan a 100 sobrevivientes del Holocausto en esta casa de reposo en la ciudad de Haifa, muy cerca de los jardines de Bajay, ¿sí? Y donde tienen diferentes historias, y uno de los compromisos que tomamos como Diario Judío y como Voice of the Silence es tratar de rescatar varios de estos testimonios que deben haber varias de las familias ahí, de las personas que están ahí, para poderles dar difusión, que se conozcan y todo, mientras ellos se dieron cuenta que hay gran cantidad que requería los servicios, ¿no? Que aunque hay un país que todo el mundo va. Te estás cortando. Perdón. ¿Sí? 1, te estás cortando. 2, estás hablando muy rápido. 3, bueno, se te entiende menos porque hablas muy rápido y te estás cortando. Está bien, voy a hablarlo, me voy a cambiar de lugar un poquito para poderlo decir más. Muy bien. Entonces, la idea de esta asociación, que es la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, es una asociación evangélica que tiene representación en alrededor, nos estaban diciendo, alrededor de 90 países diferentes. Uno de sus mayores aportaciones es ver todo lo que tiene que ver con el amor a Israel, el gusto del amor a Israel. En el programa hablaron y explicó el pastor de por qué ese cariño y ese gusto y eso, de por qué se tiene que apoyar al pueblo judío y a Israel. Está interesante. ¿Tú nos puedes contar por qué? Porque yo, por más que lo pienso, no entiendo ninguna razón. Bueno, hay varios motivos. La primera, para el mundo evangélico, Daniel, es muy importante porque cuando sea el advenimiento, o sea, el regreso de Jesús, sí, primero, se va a dar cuando todo el pueblo judío viva en Israel. Espérame. Cuando todos nos vayamos para allá, aunque no queramos. Exactamente, o cuando se vayan, o todo esto. Va combinado. Entonces ya no me cuentes más. Ya no me cuentes más porque lo segundo que va a implicar es que en cuanto puedan me van a correr de donde esté para que me vaya para allá y me apure. Porque si no me voy, no viene Jesús. Está bien. Segundo punto, ¿sí? Tienen diferentes implicaciones, no tienen que ser físicamente nada más, Daniel. También mentalmente, espiritualmente. Me puedo ir en mis pensamientos. Sí, también se vivirá de acuerdo a las profecías y de acuerdo a todo lo que maneja. Segunda cosa, en varios pasos. Recuerden que ellos
se guían también por el Antiguo Testamento, lo que es la Torá, la Biblia, y varios de todo esto son partes de sus leyes y sus preceptos que siguen en todo el concepto evangélico. Pues ¿sí? nos vamos a meter un poco más en ese tema porque yo estoy en contacto con evangélicos y resulta que estos evangélicos no conocen el Viejo Testamento, o si lo conocen solo unos cuantos pedacitos y la Biblia no, solo vale la de ellos. Digo que yo no digo que la nuestra valga nada tampoco, pero... Hay que recordar que para ellos Jesús siempre fue judío, apareció, entonces sí está todos los puntos y todo. Bueno, eso sí es una novedad. Hubiera sido bueno ver qué hace Hitler con esa información. Bueno, entonces, dentro de todo eso y algunos factores más del amor que se le tiene al pueblo judío y a Israel, porque son sus hermanos, para todos ellos son hermanos, todo lo que es el mundo judío, por lo menos en América Latina, por lo menos en México, y hay varias asociaciones que trabajan. Con nosotros trabajamos mucho con Pastores Unidos por el Amor a Israel, a Sion, que es Paz, la organización Paz, que la conoces muy bien, trabaja con nosotros también, tiene su sección dentro de Diario Judío, el pastor Gilberto Rocha, que hace una sección muy interesante, que era aportaciones de los judíos y lo que era aportaciones del judaísmo, y realmente son aportaciones del mundo judío, y cada semana tenemos una nueva aportación del mundo judío hecho por que lo va poniendo esto. Entonces, hay diferentes, esta organización de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén realiza cada año. Bueno, Isaac, no quiero interrumpirte, pero realmente tienes muy mala señal. No se te entiende. Se te quiebra la voz. Se te quiere mucho, pero no se te entiende nada. Hace diferentes eventos. Isaac. ¿No me están oyendo bien? Isaac. A ver, no vamos a ver si afuera, en otro lado tenemos. Sí. No se te entiende bien. Me estoy moviendo. Pues está bien, pero no te estás moviendo bien porque tu conexión no está bien. Está bien. A ver si aquí tenemos Habla mejor conexión. despacio, por favor. Aquí ya tienen mejor conexión. Sí, ya tienes que hablar casi así de despacio para que te entendamos. Muy bien. Sí, ya aquí con tenemos bajo el volumen. Súbele a ti. ¿Qué? ¿Ya me oyen? Apenas. Sí. Isaac, yo creo que vamos a necesitar que te reconectes en algún lado para continuar tu presentación. Está bien. Porque esto está muy... En 5 minutos estoy reconectado. Adiós. Ok, Daniel, tienes la palabra. Ah, qué suerte, qué bueno, qué bueno. Entonces, yo les voy a hablar de algunas efemérides hoy y luego al final va a ser así como que, pues casi diría yo, la más dramática de las efemérides que demuestran el impacto de las efemérides. Entonces, voy a empezar primero. El 29 de octubre, ya saben, siempre vamos por fechas de la semana. Entonces, el 29 de octubre falleció el neurólogo Joseph Babinski. Es interesante ver que Babinski lo escribe con I latina. Ustedes deben de saber que cuando es I latina quiere decir que es polaco y cuando es Y quiere decir que es judío. Bueno, el caso es que Joseph Babinski, que los polacos tratan de presentar como médico polaco, resulta que no es médico polaco. Es un médico judío nacido en París, descendiente de una familia que tuvo que salir de Polonia porque los polacos no los trataban muy bien. Pero como el neurólogo inventó un montón de cosas y fue muy famoso y muy influyente, pues rápidamente se lo trataron de agenciar quienes no se lo deberían de agenciar. Este señor Babinski además trabajó en un hospital. En Polonia había muchos hospitales para niños y para gente pobre, a la que podían entrar todos, judíos, no judíos o lo que sea, a diferencia
de las universidades y los hospitales para gente rica, a la que no podían entrar los judíos. Pero nada más lo menciono como para que entiendan la gente cuál es la relación, porque ahorita que estaba yo leyendo en otro libro, descubrí que los checos hicieron lo mismo que acostumbran a hacer los polacos, o sea, cuando los alemanes se hicieron dueños, se apropiaron de la Sudetenland de Checoslovaquia, o sea, le que dejaron a Checo nada más la parte checa y se quedaron con la parte eslovaca. Un montón de judíos checoeslovacos huyeron a la parte checa. Y resulta que de pronto los alemanes en el 38 le dijeron a los checos que les entregaran de regreso a los judíos, porque ellos querían hacerse cargo de discriminarlos y mandarlos a campos de concentración. Y los checos entregaron a estos judíos a los alemanes bajo la teoría de que si los entregaban, los alemanes no los iban a invadir. Bueno, igual como Sholemash, y por eso lo estoy diciendo, porque el 1 de noviembre recordamos el nacimiento de Sholemash, quien escribió Kiddush Hashem, de obra de la que he hablado varias veces, en la cual él menciona que los polacos, presionados por los ucranianos, les dijeron, ay, sí, cómo no, te entregamos a todos los judíos que están defendiendo la ciudad, si prometes que a nosotros no nos vas a tocar. Entonces entregaron a todos los judíos, los cuales quedaron a la mitad del campo y fueron masacrados por los ucranianos. Y en cuanto acabaron con los judíos, hicieron lo que era obvio, que fue atacar la fortaleza, que ahora ya no tenía defensas, porque los defensores eran los judíos, y se quedaron y mataron a los polacos. Bueno, pues adivinen que lo que pasa cuando no aprende uno de la historia. Los checos hicieron lo mismo. Y adivinen qué pasó. 4 días después de que entregaron a los judíos, así los aventaron a la frontera con Alemania y ¡bum!, los empujaron para allá. Pues 4 días después, los alemanes entraron a la parte checoslovaca y se apropiaron de ella y agarraron a un montón de checos, específicamente a todos los que estaban en el gobierno que acababan de entregar a los judíos, e hicieron con ellos lo mismo que con los polacos. Los masacraron, pero la gente insiste en no aprender de la historia y en creer que la gente cambia. La gente no cambia, somos lo mismo. Pero para eso tengo además otro ejemplo todavía peor, pero eso lo vamos a ver en un momentito. Antes de eso vamos a ver el segundo. Theodor Herzl publicó una novela sobre su visión del Estado de Israel que se llama Alt Neu Land, la nueva vieja tierra, en la que habla de un mundo en el que desaparece la humanidad, hay muchas tragedias y un grupo de sobrevivientes en su camino de regreso a algún lado pasa por lo que hoy es Israel y se encuentra con una extraordinaria comunidad agrícola, socialista, donde la gente es igualitaria y todo es muy bonito, y resulta que hoy eso es en su momento, hace años, eso era el Estado de Israel. Hoy sigue siendo el Estado de Israel, pero la manera en que lo describe Theodor Herzl lo vamos a publicar después en la memoria, pero que usted lo pueda leer y ver qué interesante visión tenía Theodor Herzl de un país bueno, con principios morales, de un gobierno moral que defiende a la población sin destruir a las otras poblaciones. Que eso nos va a llevar al rato a otro tema por ahí abajo, pero ahorita lo vemos. Es otra historia que se repite. Mientras, el 30 de octubre le dan el premio Nobel a Linus Pauling, la vitamina C, ya saben, entre otras cosas. Fallece Harry Houdini. Harry Houdini fue mi última ilusión en la creencia de Dios, porque Harry Houdini, después de desaparecer y aparecer por todos lados, dijo, si hay otro mundo, yo voy a encontrar cómo regresar. Bueno, Harry Houdini no ha regresado. No. Con eso queda dicho todo. Bueno, otro es Otto Rank. Otto Rank, así como suena Otto Rank, en realidad era, creo que Otto Rubinstein. ¿Dónde tengo el nombre de Otto Rank? Otto Rank, ¿dónde está mi Otto Rank? Ay, Otto Rank. A ver. ¿Me podrían pasar las imágenes hacia donde está Otto Rank, por favor? Porque me quedé atorado en esta de efemérides y no tengo control de lo que hay acá. Bueno, vamos un segundo, ya que está pasando la imagen, déjenme. Bueno, ok, ya estamos ya con Otto Rank.
Otto Rank, usted no ha oído hablar de Otto Rank, y sin embargo Otto Rank, un discípulo de Freud, con el que se peleó con Freud después, pero él fue el creador de la teoría del trauma del nacimiento. Ya saben, ¿cómo extrañamos el útero de mi mamá y por eso soy como soy? Regrésenme al útero de mi mamá. Y bueno, pues las mamás nunca se han dejado, entonces tenemos ese problema de que no podemos hacer nada al respecto, y si las mamás no nos dejan regresar al útero, pues tenemos que encontrar una solución en este mundo. Y entonces él dijo que la psicoterapia nos podría permitir a entender nuestras motivaciones y a poder tomar mejores decisiones. Ese fue Otto Rank. Léanlo si nunca lo han leído. Tiene una cantidad de obras enormes, entre otras, una de sus obras, no me la cambies todavía. Tiene una de sus obras, Otto Rank, que es El nacimiento de los héroes, en el que analiza por qué todos los dioses, héroes, pseudodioses, mesías, etcétera, siempre tienen nacimientos extraños de mujeres que tenían problemas para dar a luz o para embarazar. Siempre son cosas casi divinas. ¿Y cómo se explica toda esta mitología para justificar la creación, el nacimiento del héroe? Otto Rank, judío austríaco, que murió el 31 de octubre del 39 como consecuencia de la invasión alemana, del Anschluss alemán. Sigamos. Ahora sí, por favor, la otra está. Bueno, hablábamos hace un momento de Kiddush Hashem y de la obra esta de Kiddush Hashem. Les recuerdo que Sholemash no solo escribió Kiddush Hashem, que la debieron haber leído los checos para no repetir el mismo error, y que la deberían de leer todos para no cometerlo en el futuro, sino que también escribió Dios de Venganza, el Dios de Venganza, para que es un libro casi para hoy, porque habla de la homosexualidad y de las consecuencias. Léanlo, Dios de Venganza. Y claro, tienen muchísimos otros libros, sus obras de teatro, bueno, tiene de todo. Realmente Sholemash es probablemente, si Pérez es el escritor en Yiddish más socialista y más político, y Sholem Aleichem es el más cómico es el más cómico y el más humorista, Sholemash es el más variado, el que escribe de más temas diferentes. Él tiene incluso, se le vino encima a medio mundo porque él escribió un libro sobre Jesús desde el punto de vista judío. A lo mejor todos los evangelistas deberían de leer Sholemash. Bueno, el siguiente, pues. Ya estoy por acá, si gustas, y regresar a eso, Daniel, o después, o lo que gustes, ¿eh? Bueno, si quieres, estamos hablando de los evangelistas, vamos a introducir nos quedamos en esa imagen y tú hablas de los evangelistas. Estamos hablando de esta casa hogar en Haifa, ¿sí? La idea de la casa hogar, como les platicábamos, surge a raíz de querer hacer algo por los sobrevivientes en Israel, ¿sí? Se calcula que hay 100 y pico mil de sobrevivientes todavía, 160,000, si no me parece, alrededor del mundo, ¿sí? Y algunos están en Israel, y de estos, unos cuantos están en esta casa hogar, donde les realizan actividades, tienen diferentes cosas, y lo más importante, les brindan el apoyo como asociación cristiana. Bueno, a lo mejor les salvan el alma. Bueno, no. Pero mientras por lo menos les dan de comer y los tratan bien, y eso es bueno. Les dan de comer, tienen actividades, les hacen diferentes actividades, como cualquier casa de reposo, ¿sí? Y la asociación esta, ¿sí? La ISEG, o sea, es Embajada Internacional Cristiana en Jerusalén. Hay varias asociaciones así cristianas que tienen. Está la Embajada de Amigos de Jerusalén. Hay varias asociaciones cristianas que tienen embajadas y que realizan muchas actividades en este sentido. A nosotros nos tocó ya estar en varios eventos donde se organizan pastores para orar por Israel y por el pueblo judío. Y es sumamente interesante. Para las primeras veces que lo ve la gente,
también es muy interesante en ese sentido, ¿no? Creo que fue un pastor cristiano en Alemania el que escribió la famosa frase: vinieron por los homosexuales y no dijimos nada. Ajá. Vinieron por los judíos y no dijimos nada. Vinieron por los gitanos y no dijimos nada. Y cuando vinieron por nosotros, ya no quedaba nadie para decir ¿Qué nada. dijera? Eso es cuando Y fue un pastor cristiano, porque la Iglesia Católica todavía no se da cuenta y todavía no dice esta boca es mía para justificar o para explicar al papa nazi que tenían entonces. Pero bueno, ni modo, ya pasó. seguimos con las efemérides. Acabo de darte, no, hablando un poquito más del programa, fue muy interesante escuchar también Quítate todo las lo que manos de hacen, la boca, por favor. todo lo que hacen esta asociación cristiana, igual que otras, por los sobrevivientes, lo que se puede hacer, las historias que se pueden dar dentro de todo esto y lo que se debe de hacer. Digo, considerando que no es una asociación judía, sino es una asociación no judía, haciendo cosas por rescatar y mantener viva la memoria de lo que fue el Holocausto y los 6 millones de judíos fallecidos. Y tú vas a estar grabando esas sobrevivencias, Hemos esas tenido historias. todo esto, vamos a trabajarlo, verlo con ellos. Recientemente también acabamos de publicar nosotros, para conmemorar las 60 años, me parece, de Corea, de relaciones de Corea con Israel, se realizó un concierto por la paz con uno de los pastores más importantes a nivel mundial. Tiene más de 2-3 millones de seguidores o más cada uno. No me pregunten el nombre, Chinchu, está muy interesante. Lo acabamos de publicar en Diario Judío también, la nota, el artículo de este concierto que se dio en Israel. Y próximamente, el 5 de diciembre, se va a dar otro concierto con otra asociación evangélica, también por la paz, en Israel, en Jerusalén, donde va a ir un pianista que además fue ex diplomático de Costa Rica y va a estar dando un concierto en Israel. También podemos recordar todo lo que sucede con Guatemala, ¿sí? que ha tenido, que es de los primeros países que cambió su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y mucho tiene que ver toda esta parte de influencia evangélica ahí, ¿no? Entonces, se da mucho. Pero en este caso, el programa, y que les invitamos a verlo, fue en especial sobre esta casa hogar en Haifa, cómo surgió. Son varios edificios, varias casas, y la población es fluctuante porque desafortunadamente llegan, se van algunos por la edad y llegan otros. Recientemente recibieron a 2 o 3, comentó, que venían refugiándose y huyendo de Ucrania, sobrevivientes del Holocausto que huyeron por la guerra de Ucrania y llegaron a esta casa hogar y los recibieron, lógicamente, sin nada de dinero, sin nada, y es totalmente el apoyo por parte de la asociación que brinda toda esta ayuda y apoyo, un poco de presupuesto de la municipalidad también, del gobierno. Les acaban de cambiar nos comentó cómo la municipalidad vio el trabajo que están haciendo con estos sobrevivientes, decidieron cambiar, y ahora la calle donde está este albergue, esta casa de reposo, los albergues es una casa de reposo, la calle se llama Embajada Internacional Cristiana de Jerusalén, así se llama la calle, al grado que la puso la municipalidad. ¿Embajada qué? Embajada Internacional Cristiana en Jerusalén. Ah, vaya nombrecito. Sí. ¿Está bien? Pero qué bueno. A la hora que tengas que escribir la dirección y pongas Isaac Kaiser, número 4826, Embajada Internacional Cristiana en Jerusalén, departamento 8, los vas a odiar. Y vas a desear que la calle se haya llamado o Embajada Internacional EIC, para poder no tener que escribir tantas cartas, o la gente que está ahí va a tener que dejar de escribir cartas con ese nombre. Pero qué bueno que se nombre a la calle. Daniel, eso no es gran problema, no te preocupes. No, bueno. Bueno, pero, curiosamente, Daniel, esta embajada se estableció en Jerusalén. Qué bueno que hay un reconocimiento. Bueno, a una labor interesante. ¿Sí? Mano. Para comentar un poquito,
Esta embajada se creó en Jerusalén cuando se dio el famoso boicot con la OPEP, con la Organización de Países de Petroleros, que iban a boicotear a y pidieron a los países que sacaran sus embajadas de Jerusalén. ¿Sí? Me parece que en ese entonces fueron, no recuerdo, 12 embajadas las que se retiraron de Jerusalén y se cambiaron a Tel Aviv para que los países petroleros no les dejaran de surtir petróleo. Estamos hablando más o menos 1980, si no me equivoco. Entonces, esta embajada cristiana decidió montar una embajada cristiana en Jerusalén como apoyo al Estado judío y al Estado al Estado de Israel y al pueblo judío. ¿Sí? Es una organización, ellos se denominan como una organización cristiano-sionista en esto, ¿no? Pues ya han trabajado con... yo les sigo recomendando, vean el programa, vale la pena, porque de veras, es una situación diferente a la que estamos acostumbrados a... Bueno, entre sus cosas que promueven ellos, fue muy interesante, fue que promueven el turismo a Israel, lógicamente, de diferentes maneras, promueven la ayuda, ayudan a personas que se quieren ir de México, del mundo, a vivir a Israel, ¿sí? Que quieren hacer lo que se llama aliyá, ¿sí? Y llegar a Israel, ¿sí? Entonces ayudan a otros proyectos sociales en Israel también, a la población más marginada, ¿sí? Y trabajan lógicamente con las embajadas, con el Keren Ayesod y con otras cosas más en todo el mundo, ¿sí? Muy bien. Y buscando en Wikipedia, que todo lo sabe, y en Word y todo esto, está liderada por Jürgen Bulger, quien es, además de ser ministro, es físico y tiene un doctorado en química. Está bueno. Pues qué bueno que hay gente que ayuda y que ve cómo mejorar las relaciones humanas. Créanme, es una de las cosas más importantes. Algo que me estoy recordando ahorita es que ellos comentaron que una de las ordenas, ¿por qué hacer mucho esto hacia los sobrevivientes del Holocausto? Surgió también de ¿qué se dirá? Un mandato bíblico, no me pregunten en qué parte dice, pero que lo dice Dios, para ellos creo que es en Isaías, ¿sí? ¿Sí? Por ahí lo dijeron, en todo esto, que hablaba de que hay que consolar y consolar y consolar. Y qué mejor que hacerlo a estas personas que tanto sufrieron durante el Holocausto, ¿sí? Habló también de lo que han hecho durante la caída de proyectiles sobre Israel. Tienen una gran labor, estas embajadas y estos grupos cristianos. Entre ellos debo mencionar al pastor Eduardo Gómez de Colombia, gran amigo de Diario Judío. Con ellos estuvimos en un congreso que ellos organizaron sobre antisemitismo en Colombia a principios del año pasado, con personalidades incluyendo Otra vez se oye mal. Incluyendo al expresidente de Bolivia, que estuvo en este congreso organizado por el pastor Eduardo Gómez, y igual todas estas organizaciones, como la del pastor García, que en paz descanse, buscan mucho combatir el antisemitismo, enseñar qué es el pueblo judío y buscar que la gente ame o quiera o entienda lo que es el judaísmo o el pueblo judío. No buscan proselitismo, convertir ni nada hacia el pueblo judío o del pueblo judío todo. Buscan sencillamente reducir lo que es el antisemitismo, educándolo con diferentes programas, congresos, eventos, conferencias, orar. Es realmente emotivo cuando uno puede participar en alguno de estos eventos y ver. Alguna vez también nos tocó el Zócalo de la Ciudad de México, estar ahí en un evento en especial donde más de 20,000 personas oraron, pidieron por el pueblo judío y por Israel, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, en un magno evento. Nos tocó ya estar también en el Estadio Azteca,
o en la Arena Ciudad de México, en rezos estos. La primera vez que nos invitaron fue en la Arena, está el pastor Benjamín Lomelí, hace todo un día en especial para orar por Israel y otro en especial para orar por México y por otros países. Entonces, siempre se tiene considerado el rezo por Israel. Y qué bueno que además dedican también, han donado ambulancias a Maguen David Adom, diferentes grupos y diferentes apoyos que van dando, siempre muy ligados a Israel y ayudar en todo lo que se pueda a la población. Entonces, en este caso se habló un poco de esto, pero en especial de esta casa hogar que estaremos buscando. Contaron 2 o 3 historias interesantes de algunos sobrevivientes y estaremos viendo, ¿cómo se llama? Estaremos, como les decíamos, rescatar más de estas historias, una labor que ya se comprometió Samantha, que nos comprometimos Samantha como Voice of the Silence, nosotros como Diario Judío, para rescatar varias de estas historias más Pues sí, de estos sobrevivientes. sería muy interesante porque son historias verdaderas que no todas están registradas y sería muy, muy interesante tener recopilado lo más posible de esa época, que ha sido una de las épocas más nefastas de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial nos enseñó a lo bajo que puede caer el ser humano, a lo malvado que podemos ser. Pero bueno, esperemos que mejore la humanidad. ¿Ustedes qué opinan? No hay nadie del público que quiera opinar algo, decir. Pues ahora no tenemos que... A ver, a mí sí me gustaría opinar, lo puse en el chat. A ver, De verdad, Isaac y Maya. ¿quién está hablando? Adriana. Está hablando Adriana. Pero si oye otra voz. No, la de Adriana, señora. Ok. Yo otra vez vuelvo a enfatizar que me encanta cómo piensas, Maya. Me encanta Isaac con esta relación que está manteniendo con estas personas. Entre paréntesis, no conozco a los evangelistas, no conozco a los cristianos sonistas, pero lo que sí puedo unirme a ustedes es que justamente lo que comenta Isaac de la unión, y Maya lo dice también, como mejorar nuestras relaciones humanas, etcétera, me parece que es la dirección y creo que es muy esperanzador saber que se está haciendo algo, ¿no? Creo que referente a los comentarios de Daniel, en esta ocasión sí no estoy de acuerdo, porque la verdad es que yo escuché un comentario rabínico que no lo puedo olvidar y me parece muy útil, siempre lo refiero, que decía, hay a quienes se les pone un escalón y hay a quienes se les pone una escalera. Y esto venía por una discusión de si un judío estaba diciendo que estaba enamorado de una católica y estaba muy angustiado y el rabino le dijo esto. Lo que yo aplicándolo aquí es, no podemos juzgar, así como se está juzgando a Bosque, ¿sí? No podemos juzgar tampoco a Otto Rank por sus situaciones de la teoría del trauma del nacimiento, que más que nada eso desembocó en la otra teoría del miedo a la libertad de los seres humanos. Eso fue la rebelión contra Freud, o digamos no rebelión, pero se hizo esa secta de Otto Rank y Sigmund Freud, ¿no? Que sacaron lo del nacimiento, tiene mucho sentido, Daniel, no es como que qué tontería, la verdad. No, nadie dijo que sea una Es la tontería. raíz del miedo que tenemos a ser libres y lo explican cómo es que estamos unidos a la mamá y luego lo sueltas al ser humano y luego él quiere regresar a que lo sostenga alguien. En fin, es una teoría muy interesante que yo creo que enjuiciar tan dramáticamente a Bosque, a Otto Rank y a todas estas situaciones nos aleja de lo que no queremos que se repita.
pero nos Dijeron, permite que participes tú perdón, ilustrándonos. ya termino. El Papa No Nazi, termines. Elabora el en la Papa teoría de Nazi, Rank. la Iglesia Católica, yo creo, como dije, yo no sé nada de los evangelistas, se los juro. De los católicos sí, pero del Papa Nazi, etcétera, bueno, creo que no es el camino. Y yo te felicito, Isaac, te felicito, Maya, porque justamente eso es lo que nos da una esperanza de que esto va a cambiar algún día. Es todo. Y yo te agradezco la información sobre Rank. ¿Mm? Porque si yo no hubiera hecho el comentario, tú no nos hubieras dado la información. Sí, es que es muy interesante esa teoría y justo ahorita estoy leyendo El miedo a la libertad, que se lo recomiendo porque aplica muy bien a toda la problemática que tenemos, sobre todo ya gente mayorcita como somos, que queremos sentirnos, por lo menos en nuestra recta final, libres, ¿no? Miedo a la Y se libertad de está Otto Rank. no, Fromm, de Eric Fromm. Ajá. Y también está entonces el libro de Víctor. Víctor Frank. No me acuerdo su apellido, también es de este mismo grupo, que habla que somos dueños de nuestro ambiente inmediato, que nadie puede controlarnos lo que hay por dentro. Víctor Frankel. Mira qué interesante. Este de miedo a la libertad más bien va orientado a lo que sentimos, y vuelvo a repetir, a nuestra edad, ya en el 6º piso y para adelante, esa frustración de no ser libres o no haber sido libres, ¿no? Y entonces explican por qué y cuáles son los raciocinios de por qué es que nos cuesta tanto trabajo o nos costó tanto trabajo ser tan libres pensadores. Tú sabes dónde escribió ese libro el señor Fromm, ¿verdad? No, pero sé que estuvieron en México sus discípulos. En Cuernavaca, él. Ajá, ¿ves? No sabía, pero sí sé que estuvieron en ¿Dónde México. estás? ¿Dónde estás? En Estás Cuernavaca, fíjate, no sabía eso. recibiendo de la raíz misma. Fíjate. Y cuando acabes ese libro, léete Víctor Frankel, Ok. el cual Sí, lo voy a él lo leer. escribió dentro, es la logoterapia, y lo escribió dentro de un campo de concentración. ¿Cómo se llama? Víctor Frankel, Ahorita lo voy a leer. Pero, por cierto, El hombre y terminando, sus circunstancias, si no me tengo la equivoco. suerte de haber conocido a un discípulo de esta teoría, por eso es que lo sé, pero vivían en México. Mira, gracias por redondearme la información. Pues sí, así es como da la vuelta la información en el mundo. Lo expulsan de Alemania por ser judío y aterriza en México, no por Bosques, sino porque alguien pagó lo que les cobraban por la visa, y ahí desarrolla todo eso. Yo creo que era eso, que estás enjuiciando a Bosques. No lo estoy Yo nada más te enjuiciando, digo una. perdóname, no. Yo nada más te digo una de Bosque. A Bosque lo arrestaron los nazis, a él y a toda su familia. Yo creo Sí, que ahí aplica, subió un escalón. Si bien no subió una escalera, subió un escalón que sí habría que a agradecerle ver, ¿a qué y no cárcel se lo enjuiciarlo. llevaron? ¿A ¿Eh? qué cárcel se lo llevaron? No sé, fíjate que estaba buscando en mis apuntes porque lo Se lo traía, llevaron al pero Hotel no me lo sé de Ritz, memoria. se lo llevaron al mejor hotel de Nuremberg. ¿Ok? Ahora sí que yo Sí, tengo otros datos, dirían. pues Yo busca tengo los otros otros datos. datos, ¿eh? Se lo llevaron primero ahí y luego se los llevaron a un castillo, Bueno, voy a donde ver. estaba él con su gente. Yo no estoy enjuiciando a Bosques, yo solo estoy diciendo que si empezamos a decir que Bosques es un superhéroe, luego la gente va a decir, pues si no es un superhéroe, entonces todo lo que decimos pierde realidad. Si yo digo, y no te ofendas, que eres la más bonita del mundo, alguien va a salir a decir, pues sabes qué, está muy bonita, pero no es la más bonita del mundo, y Sí, Daniel pierde credibilidad. Entonces lo estamos. que estoy diciendo es que las cosas tienen que estar dentro de su marco de realidad. Ok, exacto. Pero Eso es entonces todo ya lo que dije, no estoy cuando hables de juzgando a Bosque, Bosques. decir que lo apresaron, ahora, que lo apresaron y que se las dio las de Caín, oye, pues le damos un puntito, ¿no? Porque A si ver, vamos a enjuiciarlos a ese Adriana, nivel. con todo respeto y preservando todas las limitaciones, cuando la Gestapo arrestaba a alguien de verdad, sí se veía todas las de Caín, y no podía salir con una bandera mexicana a dar el grito el 15 de septiembre, porque estaba en las cárceles de la Gestapo siendo cortado en pedacitos. A Bosques nadie lo cortó en pedacitos.
Bosques no tiene una sola cicatriz física ni mental. Sí estuvo en una guerra. Sí debe de ser horrible estar a la mitad de una guerra. Sí estuvo en una guerra con su familia, igual que toda Europa. Sí fue arrestado por los alemanes y llevados a un castillo, lo cual lo diferencia de inmediato con todos los demás. Y fue usado como pastilla de algo, como elemento para negociar con México, que casualmente tiene frontera con los Estados Unidos. Y la misma negociación que trataron de hacer los alemanes, la tratan de hacer los rusos hoy, tratando de venderle armamento a México para espiar o a interceptar a los Estados Unidos. Entonces, dentro de ese concepto, Bosques tiene un papel muy importante. Ahora, Bosques cumplió con la misión que se le dio, pudo no haber cumplido. Así es. Rescató a 40,000 personas, juntó los barcos, juntó los transportes. Eso lo hace un héroe a ese nivel. Así es. Pero eso no lo hace un héroe a nivel judío, lo hace un héroe a nivel mexicano y a nivel republicano. Pero como ser humano, ¿sí le das un crédito? Sí, sí, como ser humano también, pero no a nivel de historia judía. Okay. No es, no es el, no, perdóname. Los judíos, es que lo que están tratando de hacer es decir que fue un héroe para los judíos y no lo fue. Bueno. Eso es todo lo que quiere. Solo pongo ahí la limitación, porque si exageramos en un área, al rato resulta que ya no hay verdad. O sea, si yo hoy digo que eres la más bonita y mañana digo que eres la más inteligente, no te van a dar el puesto de maestra. Estoy de acuerdo, pero por eso estoy abogando por la parte positiva que, por ejemplo, Isaac está mencionando. O sea, no sabe qué cita de la Biblia, etcétera, etcétera, pero es una gente que está haciendo algo positivo por otro ser humano, quitándonos las etiquetas, gente que bueno que exista y que nos dé una esperanza de que esto va a cambiar. Ahora, si vamos a entrar en detalles de a cuántos gitanos sacaron y a cuántos judíos y a cuántos católicos, pues o con síndrome de Down, bueno, pues no vamos a llegar al punto importante realmente, eso es lo que yo quería decir. No, la única pregunta es... ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Tú eres la pues es tu programa. Tú eres la voz, claro. Perdón. A ver, escúchenme bien. Si aprendiéramos de la historia, el mundo sería mucho mejor de lo que es. Pero dentro del ser humano existe lo malo y lo bueno y lo malo. Así es. Tenemos las dos cosas. Y vamos actuando de acuerdo a nuestros intereses. Recuerden eso. Si en lugar de pensar en nosotros, pensáramos en los seres humanos que se juntan con nosotros, con los que tenemos influencia en su vida, si pensáramos más en ayudar que en aprovechar, el mundo sería un mundo mejor. Bien. Es la naturaleza humana y en cada uno de nosotros depende hacer de este mundo un mundo mejor y poner su gotita para ayudar a hacer del mundo un mundo mejor. Bien. Es lo que yo pienso. Y creo que en lugar de estar criticando, deberíamos de ver. Yo sé, por ejemplo, cuando vivía tía Paz y Daniel, ¿te acuerdas? Ella específicamente me dijo que estaba aburrida ella y su papá por la cantidad de vueltas que le hizo dar Gilberto Bosques para entregarles las visas que se habían pagado en México para que se las dieran, y Gilberto Bosques se las hacía de tos cada vez que una letra estaba mal escrita y la regresaba a México sabiendo que la Gestapo estaba afuera. Sí. Y luego de pronto, cuando Gilberto Bosques se volvió muy famoso y ella apareció en la película,
como que se subió al trenecito y se le olvidó el Pero- maltrato. Pero el Bueno, yo punto les es voy que a la visa confesar. se le entregó físicamente a Bosques, pero no la hizo Bosques. Bueno, Estoy no te de interrumpo, acuerdo, pero pero él para defender a ayudó. Bosque, yo tengo otra, literal, está horrible la frase, yo tengo otros datos, porque mi tía y mi tío Vladimir, judío, y mi tía católica, y las primas de mi mamá, llegaron a México y pasaron por ese trámite. Ok, corrimos con suerte, habrá quien no. ¿Cómo llegaron Por a eso México? ¿Cómo salieron de Europa? salieron gracias al gobierno mexicano, pero se la ¿De dónde chutaron salieron? toda. ¿De ¿Mandé? dónde salieron? De Ashgabat, Asia Central. A ella primero, ellos los tomaron en Rusia. O sea, mi tía se casó con un ruso, se fue a Rusia, lo conoció en París, se fueron a Rusia y de Tu tía Rusia, mexicana. mexicanísima, segura, Ok. católica, y estaba casada con Vladimir, ¿no? En Rusia. Vladimir Wolfman. Entonces, se los llevaron a Asia Central, mientras mi familia aquí en México, desesperados, cómo tratarlos de traer a México, etcétera, todo lo que ya saben esas historias, finalmente pudieron llegar, porque primero, como dices tú, unos trámites absurdos. Vente tú que eres mexicana y deja a tu esposo y a tus hijas. Ella dice, perdón, no voy a hacerlo. Segundo trámite los 2 años, otra vez llega y dicen, bueno, tú y tus hijas. Y dice, no puedo dejar a mi esposo. Se aventó otros, ahí sí no sé exactamente cuántos años, tantos más, hasta que por fin, en el trámite, que era absurdo y etcétera, llegaron a México aquí. Aparte, ella tenía una hija con síndrome de Down, entonces también había muchas cosas. Fue horrible. Entonces yo, por mi historia, puedo decir que hubo una esperanza para muchos y gracias a Dios que existió. Si no, no la platicaríamos. O sea, yo los conocí aquí en México, por cierto, en Cuernavaca. Yo crecí desde que nací, conocí a mi tía y a mi tío y todos, bendito Dios, saludables, etcétera. Pero Pero te das cuenta. gracias al sistema mexicano y a vos que No, pudieron. no, 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 no. ¿Qué tuvo Bueno, que ver Bosques acá? no Bosque, pero por eso defiendo a Bosque, porque si salvó No, a no. 7, Pero gracias a ves Dios cómo salvó se a da. 7. ¿Eh? Empezamos con la exageración y luego de pronto ya Bueno, se subió es al que tú estás barquito. exagerando que pudo haber Está bien, sacado más. claro. Es un comentario, de verdad. Yo no No, estoy no, y armada. La está bien. próxima me Y voy yo a no armar. debo ser tan negativo, pero tú Sí, no metas a Bosques donde no le corresponde. bueno, porque ella estaba en Francia, Bosque también. Tú entiendes que si Bosques hubiera escrito un papel con el nombre de tu tía y su esposo y sus hijas, con haberlo escrito él, ellos hubieran salido de Francia. No estaban en Francia, pero sí, Bueno, sí entiendo. tú entiendes que con que lo hubieran escrito, aunque lo hubiera inventado en una servilleta, como lo inventó el cónsul sueco, con eso hubiera salido tu tía sin tener que esperar tantos años. Tú entiendes que hay gente a la que le mandaron su visa y la recibió Bosques y los recibió en su oficina y le dijo, aquí dice señor y señora Zeidman, pero ustedes son hermanos, no son señor y señora. Este documento se tiene que ir de regreso a México a que lo corrijan. Y en lo que regresó el documento corregido, el señor y la señora Zeidman pasaron a mejor vida en Auschwitz porque eran hermanos y él Pero no podía romper el sí puedes protocolo. entender que el miedo a vivir es terrible. Tú sí Mira, entiendes ya que estaba si ahí. te llevan a tu Estoy de hijo o acuerdo. te amenazan a tus hijos, el miedo es espantoso y que difícilmente, yo dije una vez, yo no sé de ningún dato histórico que haya dado a alguien la vida por todos o que sea Lo su dieron. bandera esa. Lo Yo dio conozco Valgen, a lo uno, dieron. Perdóname. Los pero cónsules que lo hicieron, sí lo hicieron. Y al final ni siquiera les costó la vida. Les costó el trabajo. Los corrieron después cuando regresaron a sus países, pero salvaron a miles de personas. okay, A vos, yo no sé si lo premiaron o no, pero al regresar a México lo mandaron a Cuba. me queda Ahora, claro eso no que le quita el tú tienes valor mucho más personal a cultura que yo. Bosques. Yo propongo, humildemente, porque no tengo tu nivel cultural, yo propongo ampliar nuestra mirada cuando estamos hablando de esas cuestiones
la ampliemos y entendamos que hay a quien puede y sube un escalón y hay quien sube una escalera. Pero si subes un escalón, Está bien, en con eso estoy de acuerdo. Ahí lo estamos dejamos. agradecidos. No, ahí lo dejamos. Estamos Ahí lo agradecidos dejamos. los que se lo pusieron, subió un escalón, salvó a un montón de gente porque hizo bien su trabajo Sí, sí. y eso enriqueció Y eso me da una a México sonrisa, muchísimo. porque Allí estaríamos que peor. Entre toda la gente que llegó muchísima gente, entre otros a Cuernavaca, que Ajá. desarrollaron facultades, todo tipo de actividades en México que venían de la República Española. Y eso es muy importante. Sí. Entonces, con lo del escalón y la escalera, ahí nos quedamos. ahí nos Porque además no es mi programa y ya Sí, me perdón, regañaron. yo porque me picaste un poco la cresta. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Bueno. Ese es mi trabajo, picarle a todos para que se muevan, piensen, actúen y piensen y participen y opinen. Y para eso, y porque creo que tenemos una reunión por ahí rara, Janet, Isaac necesita entrar y no se le está dejando entrar. ¿A dónde? Ya entró, ok. Si no fuera porque tengo una reunión en 2 minutos, tenemos una reunión en 2 minutos, ¿verdad, Isaac? ¿No? No. Ah, bueno, si no tenemos una reunión en 2 minutos, y si me permiten, voy a seguir con las efemérides. Ok. Regresamos a las efemérides, Janet, por favor. La declaración Balfour. Todos los que escriben algo de Israel deben de saber. Esta declaración Balfour la consiguió el barón Rothschild. Y lograron que básicamente es una hoja que dice que el gobierno británico va a apoyar el establecimiento de un hogar nacional en Palestina al finalizar la Primera Guerra Mundial. A cambio de la hoja Balfour, el señor Weizmann, que había inventado un uso especial para pólvora, para usar la pólvora, militarmente se la permitió usar al ejército británico. Acabando la Primera Guerra Mundial, al ejército británico se le olvidó la declaración Balfour, porque como era obvio, entre cientos de millones de árabes con un montón de petróleo y 100,000 judíos que estaban medio locos plantando en pantanos de Palestina, pues obviamente se fueron con el de la lana y se les olvidó lo de la declaración Balfour. Sin embargo, la misma sirvió como base y sustento para que posteriormente en las Naciones Unidas se discutiera la creación del Estado de Israel y se aceptara. La votación en las Naciones Unidas de la creación del Estado de Israel es una muestra extraordinaria de cómo la gente somos, como decía Einstein, seguimos haciendo las mismas estupideces y esperamos resultados diferentes. Cuando fue esa votación, los países árabes alrededor de Israel, incluyendo Marruecos y otros que están a miles de kilómetros de distancia, decidieron que ellos no van a apoyar la declaración y no aceptan la creación del Estado de Israel. Eso fue en el 48. Hoy, ¿cuántos años son? 60, 80 años después, poco menos. Siguen muchos de esos países en la misma situación y cada vez que se ponen en esa situación pierden otro pedazo de territorio porque tratan de volver a atacar. Y cada vez que tratan de volver a atacar, vuelven a perder. Y repiten lo mismo una y otra vez y esperan un resultado diferente. Yo estoy seguro que va a haber un día en el que los pocos que quedan, que son enemigos de Israel todavía, o que no reconocen la existencia de Israel porque ya quedan pocos, lo van a reconocer y finalmente, pues vamos a poder decir que la declaración Balfour la llevó al principio y finalmente la culminación de la creación, ojalá, de un país que pueda vivir en paz. ¿Cuál es la siguiente? Janet. Ay, oís que se me trabó, perdón. ¿Qué pasó? Bueno, la siguiente es el premio Nobel a James Edward Reutemann. Este es Andrés. Además, vean qué bien le queda el apellido con la facha, porque Reutemann es hombre rojo, pelirrojo.
O sea, el apellido le queda con como es. Este señor James Edward Reutemann, que ganó el premio de Fisiología y Medicina en el 2013, él nada más descubrió cómo es que la célula sabe comer lo que tiene que comer. La célula saca de la sangre únicamente lo que necesita para poder sobrevivir. No saca más, porque eso la empacharía, y no saca menos, porque eso la mataría. Y él encontró eso. Y yo nada más me imagino el estar ahí viendo con la paciencia, viendo cada célula, a ver qué hace, qué no hace, cómo se mueve, y si esta célula y aquella. Nada más por la paciencia mereció un premio Nobel el señor. Premio Nobel a la paciencia. Pero además, lo más interesante también es como si hay gente que sí aprende de la historia. El señor Reutemann estudió y se hizo en Stanford, en la Universidad de Stanford, en 1878. Fue de las primeras generaciones en que la Universidad de Stanford aceptó estudiantes judíos, porque antes de eso la Universidad de Stanford no aceptaba estudiantes judíos. Igual como no aceptaba negros tampoco, no, digo, no es uno solo, pero no aceptaban estudiantes judíos. En cuanto los empezaron a aceptar, unos cuantos años después, estos empezaron a honrar a su universidad con premios Nobel. Y Edward Reutemann es uno de ellos. Siguiente. ¿Ven cómo si hay gente que aprende de la historia? Entonces, además de Edward Reutemann, tenemos al grupo reuniendo otra vez historias. El 6 de noviembre de 1884 se fundó en Alemania el movimiento de Hovevei Zion. Este movimiento de Hovevei Zion, todavía no voy a hablar de Rabin. El movimiento de Hovevei Zion se liga directamente a estos locos. Estos locos se reunieron en Katowice. Bueno, yo no sé si Katowice estaba entonces en Alemania, pero estaba en Polonia, era parte del Imperio Polaco, y como ya estaban hasta el gorro, y ellos se reunieron y decidieron crear un grupo que se fue a tratar de recrear una nación en lo que hoy era, en lo que era Palestina. También con ayuda, ¿se acuerdan? El barón de Rothschild. Bueno, fíjense qué chistoso. El barón de Rothschild en 1884 ofreció financiamiento y apoyo a estos grupos para que crearan asentamientos judíos en Palestina, drenaran aguas pantanosas y las convirtieran en tierras productivas. El otro barón de Rothschild fue el que presionó a los ingleses para que apoyaran con la declaración Balfour. No es extraño que sean el barón de Rothschild sea un personaje en los libros de Sholem Aleichem y en los libros de cualquier persona que escribe sobre Europa. Porque además los barones de Rothschild tienen suficiente dinero como para poder ignorar a las comunidades judías de todos lados y no tendrían por qué estar ayudando. Y sin embargo, nunca han dejado de ayudar, crear escuelas, crear financiamientos y siempre buscar el win-win para todo mundo. La teoría del win-win viene de acá. El barón de Rothschild hizo un convenio con Hovevei Zion. Hovevei Zion tenía que llegar, limpiar los pantanos, plantar uvas, crear viñedos y generar vino para la casa Rothschild. La idea era que ellos sabían, la casa Rothschild sabía de vinos, tenía expertos en eso que podían mandar a Israel, y muy importante, gente de Hovevei Zion, para que volvamos a dar la vuelta, aparecieron en Chapingo, a donde venían a estudiar agronomía y se regresaban a trabajar a Israel, financiados por la familia Rothschild, para que supieran lo que estaban haciendo. No solo es Cuernavaca, o sea, es increíble lo que hemos tenido y el poder y el valor que hay en México y que podríamos estar explotando de una manera dramática, porque de ahí ha salido tanta sabiduría y tantos conocimientos que han beneficiado a todo mundo. En fin, Hovevei Zion, ¿quién de ustedes iba a pensar que de Katowice en Hovevei Zion iba a aparecer Chapingo y luego la declaración Balfour y luego Israel? Pero ya ven, así de chiquito es este mundo. Y ahora sí, vamos a la efeméride de las efemérides, de los que saben lo que es la historia e insisten en repetirla. Esta semana ganó Netanyahu las elecciones en Israel. Esto es
Esto quítenlo, por favor. Esta semana ganó Netanyahu las elecciones en Israel. Las ganó abrumadoramente. La izquierda israelí se quedó con 7 escaños en total, algo así. Nada, no existe ya. La ganó Netanyahu después de 5 elecciones en 4 años, provocadas por Netanyahu y por los enemigos de Netanyahu. Se queda, no se queda, se queda, no se queda. Y era una lucha entre los dos. Y finalmente Netanyahu logró crear una alianza con un grupo de extremisísima derecha. Es más, todo el mundo consideraba que este grupo ni siquiera debería estar presente, porque el grupo es una descendiente. ¿Por dónde empezamos? Es un descendiente de un rabino Kaplan que está prohibido en Israel. Entonces el grupo en sí se tuvo que mover políticamente a otro nombre. No, porque Daniel, creo que es Kahana, no Kaplan. Perdón, Kahan, tienes razón, perdón, me equivoqué. Kahana. Se me fue una letra. Y como no tengo enfrente la imagen de lo del asesinato de Rabin. De los asesinatos, se me fue el nombre. Judith, ¿me puedes poner, por favor? Judith. Janet, ¿me puedes poner, por favor, la imagen para que todos nos acompañen en lo del asesinato de Rabin? Para que vean cómo todo se vuelve a relacionar nuevamente. 1. Al señor Rabin lo mataron el 4 de noviembre. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí vamos, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Y 4 de noviembre. Voy a dar 2 ejemplos. Bueno, si lo leyeron rápido, qué bueno, y si no, ahorita lo volvemos a poner. Hace unos días se cumplieron los 100 años de la entrada de Mussolini a Roma y la toma de Roma por los fascistas. Uno puede decir, ¿y qué tiene eso que ver? Bueno, hace unos días, en el aniversario de los 100 años, el partido que es descendiente de los fascistas ganó las elecciones en Italia. Hoy se recuerda el asesinato de Rabin por Yigal Amir. Yigal Amir pertenece al grupo, ahorita les digo cómo se llama exactamente el grupo de Yigal Amir, pero este grupo es descendiente del grupo Lehi. El grupo Lehi es un acrónimo de Lojamei Heirut Israel, los luchadores por la libertad de Israel, un grupo paramilitar que curiosamente estaba prohibido. Bueno, estaba prohibido. Luchó por la libertad de Israel, luchó contra los ingleses, y durante los primeros años de existencia del Estado de Israel, si Begin, que pertenecía a ese grupo, hablaba en el Congreso, Ben Gurión, que era el fundador, se levantaba y se salía porque él no quería estar presente para escuchar a estos fascistas. Bueno, y Yigal Amir pertenece a ese grupo y mató a Yitzhak Rabin, y dijo que lo hacía porque Yitzhak Rabin quería regalar las tierras de Israel a los países árabes. Hoy, y eso fue hace muchos años, 1995. ¿Cuántos años quieren? Al 2025 prácticamente, pues casi 30, 27 años, hace 27 años. Hoy, el partido heredero de donde salió Yigal Amir llevó a Netanyahu finalmente a lo que va a ser el gobierno más estable de Israel en mucho tiempo, y quizás, no sé, quiero desear que aprendamos de la historia y no decir que va a repetir los mismos errores del pasado. Quiero desear que ahora que Netanyahu está ahí con toda la fuerza necesaria para que no lo remuevan por muchos años, va a aprovechar para generar una paz real con los palestinos. Y quiero desear que los palestinos, ante esta realidad, van a aceptar negociar con Rabin una paz que a lo mejor no va a ser lo más honrosa y lo más exitosa del mundo, pero les va a permitir a ambos lados entenderse finalmente. El hecho es que lo que sucedió
lo que empezó con el Barón de Rothschild se siguió con la Balfour y se siguió después con un atentado, termina hoy repitiéndose en la misma semana. El mismo partido del mismo señor que disparó lleva a un nuevo primer ministro al poder y ojalá lo lleve para que se consolide la paz y no para que se repita los abusos del pasado. Pero ahí pueden ver lo que pueden ser las efemérides, el conocimiento de las efemérides o su desconocimiento. Yo creo que es así como a mí me llamó mucho la atención cómo caen en la misma semana el fascismo italiano y el regreso del fascismo italiano al gobierno, el asesinato de Rabin y el regreso del partido del asesino de Rabin al gobierno de Israel. Extremos históricos que a mí me resultan muy interesantes y espero que a ustedes también. Y sí, ahí luego hablamos de escalones y escaleras, pero aquí no veo, gracias a mi negativismo, yo no veo la escalera. Ojalá que ellos sí la vean ahora que ya no tienen que preocuparse de nada. Ustedes saben, el gobierno de Israel muchas veces no puede tomar decisiones porque los que están en las alianzas con ellos los pueden traicionar o salirse o algo. Ahora ya no hay. Es decir, el Beirut, que era un gobierno de extrema derecha, considerado fascista, es prácticamente de izquierda junto al grupo con el que se asoció. Así es que ojalá dentro de eso sienta la fuerza necesaria para finalmente poder poner fin a esto y poder crear una paz para todos y para beneficio de todos. En fin, esa era la efeméride que yo quería subrayar más que todas las demás hoy, aunque no le quita ningún valor a todas las demás. Claro. Porque ya vieron cómo la prohibición de que estudien llevó a no premios Nobel, se aparecen y luego aparecen los premios Nobel, y uno sé cómo se van dando los movimientos. Es como ir manejando, no sé si una escalera, no es una escalera, ¿cómo se le llama? Cuando bueno, así un jueguito que había de luces que pone uno pie, se prende la luz, luego el otro pie, Simon Says, algo así, ahí vamos avanzando. Entonces, sigamos los caminos del buen avance y vamos a llegar mucho más lejos, más rápido y más convincentemente. Yo, por mi parte, les quiero avisar también que ya no va a haber programa de Polémica y Café después de este programa. El programa de Polémica y Café se va a transmitir los miércoles en la noche. Va a participar con nosotros en Polémica y Café el ingeniero Gurría, donde estamos analizando precisamente temas de polémica y café. Lo que sí vamos a integrar aquí en enero va a ser un programa del judaísmo de ayer, hoy y mañana, donde vamos a tomar, por ejemplo, el caso de Jovevei Zion, los Rothschild, el asesinato de Rabin y el gobierno de Netanyahu, y a base de libros y música vamos a tratar de documentar todos esos eventos para conocer el judaísmo de ayer, de hoy y de mañana. Es un programa que requiere de mucho más colaboraciones y entonces no es tan fácil, pero vamos a terminar este programa. Al terminar este programa, vamos a continuar con el otro a partir de enero. A partir de hoy, ya no tenemos Polémica y Café después de este programa. Los dejamos libres para que sean felices y suban la escalera que los lleva al paraíso. Gracias por el Sigan discutiendo conmigo porque para eso estoy aquí, para picarlos. Ya alguien me dijo, yo dije, es que soy el maestro el facilitador. Me dijeron, no, eres el antagonizador. Y me fascinó. Mi título es, soy el antagonizador, si eso es lo que se necesita para que despierte Adriana, Shula, Janet y todo el mundo y piensen y peleen y defiendan y analicen y aprendan. Estoy de acuerdo con todos y gracias por permitirme ser el antagonizador. Gracias, hijo. De veras doy las gracias. Nos faltaron groserías en Yiddish. No se puede cerrar el programa sin 2 groserías en Yiddish. Yo no sé groserías en Yiddish. ¿Cuántas señoras conocen ustedes en el mundo que les pueda decir eso, Yo no sé groserías. ¿Qué es eso? Ich will dir... Mit dem Kopf in der... Mi Kopf in der es lo peor que puedes decir.
Copindrer quiere decir con la cabeza en la tierra. Well, that's it. Copindrer. Eso es una muerte muy fácil. No, no. ¿Qué tal? Du sollst essen wie ein Pferd. Ay, Eso es muy bueno, que tengas apetito y puedas comer como un caballo, que estés bien sanote. Un sollst kacken wie ein Vogel. Y vayas al baño como pajarito. eso. Eso es una grosería. No, eso es Eso es una algo que demuestra lo que es el lenguaje. No es una traducción. Si yo les digo en español, ay, pues espero que tengas muy buen apetito y que comas como caballo, ¿eh? Y que vayas al baño como pajarito. Les tengo que explicar cómo los ofendí. Claro. Ok. No es nada como vete al rancho de AMLO. Ahí ya está bien claro, rapidito. Pero aquí no. Aquí, para ofenderlos, primero tengo que subirlos para Ok. que si hay almas, estamos en noviembre, el Día de los Muertos, y si están todas esas almas por acá, que no me acusen de que yo les dije que se mueran de, ¿cómo se llama cuando no puedes ir al baño? Pues de eso. No. Yo lo que les dije fue, y esa es mi defensa, porque además estoy pensando en mi defensa ante Dios cuando me juzguen. Es increíble, al decir una grosería estoy pensando en mi juicio final y le voy a decir a Dios, no, no, no. Yo le dije a Adriana que tuviera muy buen, que se sintiera muy bien y que comiera mucho. Ya. Eso fue lo que yo le dije. Pero yo después agregaste lo del pajarito. Ah, bueno, se me fue. Pero es Daniel, increíble. Solo ese idioma permite tener ese tipo de cosas. ok. Yo les agradezco a todos los que nos acompañaron. Le agradezco de veras a mis hijos que sean un apoyo tan fuerte para mí. Mil gracias. No sé qué haría yo sin ellos. Tanto a Isaac como a Daniel, 1000 gracias por apoyarme. Ya, acéptalo como un gracias y no hagas aspavientos. Yo, de corazón, se los agradezco. Nos vemos la semana que entra y les recuerdo, Polémica y Café va a seguir los miércoles. Sí. Si quieren, vayan por favor a Voces Hispanas o aquí mismo en el chat, mándenme su email. Y en el momento antes de la transmisión de Polémica y Café, les vamos a avisar que está por empezar el programa para que lo puedan escuchar. Ok. Y todos los programas, las memorias están en voceshispanas.com. Y el programa no desaparece, al contrario, crece. Porque traemos ahora a Gurría. Si no conocen ustedes a Gurría, tienen que escucharlo. El tipo sabe todo, conoce todo, recuerda todo. Hasta me van a pedir, de por sí me lo piden, pero más me van a pedir que me calle, que lo deje yo hablar. ¿Pero quién es? El ingeniero Gurría, pues es el hijo de la señora Gurría y del viejo señor Gurría. Bueno, es hermano del otro Gurría que era presidente del Comité de Países, del Consejo Económico de Países en Desarrollo. Es un señor que es ingeniero y que sabe todo y que piensa todo. Estuvo en el movimiento del 68, viene de Ciudad de México, obviamente, está siempre en la grilla, pero es una extraordinaria persona. Y a mí me fascina cómo sabe todo y le digo algo y luego salen 8 nombres y es el nieto de este y el sobrino de aquel. Todo lo relaciona, todo lo entiende y aunque no estoy de acuerdo con él en la mitad de las cosas, por eso lo tenemos en Polémica y Café. Ya. Por cierto, no toma café, toma té. ¿Qué puede haber más polémico que eso? Ok. Así que gracias y les recuerdo, nada más mándenme los emails y los vamos a poner, los que ya lo están mandando van a estar en la lista de Polémica y Café. Ok. Ponme en la lista. Pues estás. Ya. Adriana no ha mandado su email, no la vamos a poner.
Y Pero Roberto ella- Mella tampoco. Y quienes pero- no lo pongan, no les vamos a avisar, ¿eh? ¿Qué? Porque esto no es a fuerza. Si no nos mandan su email, no les avisamos. Ok. Apúntame. Ya te apunté. Tú tienes Gracias. secreto. Ok. Los demás tienen que hacer el esfuerzo. Yo tengo quien lo haga por mí. Sí, Ok. yo. Gracias. A ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Adiós. Muy buena, Chávez, a guten Chávez y una buena semana. A gute Woche. Bye.